consulta con el diagnóstico de un tumor en el riñón izquierdo. ¿Sí? Como antecedentes de importancia, nada más requiere que es hipertenso de reciente diagnóstico en aquel entonces y toma telmisartán, media tableta, que viene de 40, media tableta sería 20 miligramos diarios. No es diabético, no es alérgico, no le habían hecho cirugías, transfusiones y traumas negados. Estado civil, casado, ¿sale? Niega tabaquismo, ¿no? Ocupación, administrativo. ¿Sale? Entonces él empezó con dolor a nivel de la región lumbar del lado izquierdo, sin radiaciones. Y entonces cuando veamos tumores en el riñón, vamos a ver que los tumores en el riñón, doctores, tienen otro sinónimo. ¿Cuáles son esos sinónimos? Se les llama como tumor del internista o tumor del radiólogo. ¿Sí? ¿Por qué tumor del internista? ¿Sí? Porque los cánceres en el riñón, doctores, presentan muchos síndromes paraneoplásicos, entre cuales tenemos eritrosedimentación elevada, hipercalciuria, perdón, hipercalcemia, ¿sí? Vamos a tener síndrome anémico, síndrome de desgaste, vamos a tener insuficiencia renal, ¿sale? Entonces, por eso se le conoce como tumor del internista, porque se presenta con muchos cuadros, ¿no? Paraneoplásicos. Y se le conoce como tumor del radiólogo, doctores, porque le están haciendo un ultrasonido por otra patología y se encuentra como evidencia el tumor en el riñón. Por lo regular es con más frecuencia es del lado derecho, ¿sí? Y por lo regular les mandan a hacer un ultrasonido por el hígado y vías biliares, y pues como atrás está el riñoncito, ahí le hacen el rastreo y aparece. Bueno, este pacientito lo hicieron directamente, me vino ya con la tomografía, ¿no? Fue recomendado, la bendita, más que bendita, la maldita recomendación, ¿no? La maldición del recomendado, ¿no? Entonces tenía un riñón con un tumor de más de 10 centímetros, doctores. O sea, el tumor estaba grandísimo, era más tumor que riñón. Acuérdense que el riñón mide aproximadamente 12 centímetros y el tumor medía, sí, el tumor medía casi 17 milímetros, ¿no? O sea, más grande que el. Y entonces se hizo el protocolo para valorar, y aparte este tipo de tumores, ¿cómo hacen metástasis o cómo se diseminan los tumores en el riñón, doctores? Son dos características principales. Lo hacen por continuidad, o sea, con las estructuras que están cercanas, ¿sí? O la otra, lo hacen a través de la vía vascular, a través de la vena. ¿Sí? A través de la vena hacen trombos y se va a la vena renal y se va a la vena cava. ¿Sí? Entonces este pacientito tenía un gran trombo de 3 centímetros en la vena renal. Lo bueno que no llegó a la vena cava, si no el paciente no lo hubiese estado contando. ¿Sí? Entonces, se protocoliza, se manda a pedir valoraciones de riesgo cardiovascular, se pide un montón de sangre, se opera, y le entré, por lo regular los tumores, cuando veamos abordajes aquí del manejo de la litiasis y de los tumores, por lo regular el abordaje es por una incisión en el costado. El paciente se pone en decúbito lateral, ¿sí? O posición de lumbotomía. Ahí van investigando con qué otro nombre se le conoce, ¿no, doctores? Ya les dije que es decúbito lateral, dependiendo si es la cirugía derecho o izquierdo, o lumbotomía. Vayan investigando con qué otro nombre se le conoce, ¿eh? Está medio marciano el nombre, no marciano, sino que difícil, pero vayan investigándolo, ¿no? Porque también tienen que ir a leer ustedes, ¿sí? Y ese le entramos a abordaje anterior. ¿Por qué? Porque el tumor estaba grande. Sí, el tumor estaba grande, prácticamente, entonces le entramos por abordaje anterior y para tener mayor control vascular. ¿Por qué, doctores? Porque tenía un trombo en la vena renal. Sí, entonces se le hizo la cirugía, como estaba grande el tumor, lamentablemente se metió ahí el vaso, le tuvimos que quitar el vaso, o sea, lamentablemente son así las cirugías radicales. Por definición, doctores, la nefrectomía radical, por definición, es quitar el riñón con la grasa perirenal, con la fascia degerota, con la grasa pararenal, ¿sí? Una buena longitud de uretero, y otra cosa muy importante, se tiene que quitar también la glándula adrenal de ese mismo lado para poder realizar una estadificación adecuada post-quirúrgica, doctor.
Sí, aparte este paciente también tenía un trombo en la vena, entonces teníamos que llegar prácticamente hasta el ostium de la vena renal, que es donde la vena se pega a la vena cava, ¿no? Sí, no, fue un gran show de este paciente, nos empezó a sangrar porque ya habíamos ligado la arteria, se liberó la arteria y empezó a sangrar, nos sangró como agudo 2 litros casi, lo bueno es que tenía mucha sangre en reserva, o sea, esas cirugías así son. Y se salió bien de la cirugía y hoy lo cité, ¿cuál es el problema? Bueno, el diagnóstico del tumor, se los voy a decir, fue un CA de células claras, que es el más, que es el más frecuente de los tumores. Estoy buscando aquí el reporte. Aquí está. Es un CA de células claras que se clasifica como Fuhrman 3, o sea, hay una clasificación de Fuhrman para ver el grado de indiferenciación celular, ahí lo vamos a ver cuando veamos tumores renales, ¿sí? Que ya se había roto la cápsula, pero eran microscópicos, no pasa nada, sin afección. También le quitamos parte del páncreas, bueno, ahí entró el cirujano, porque con el páncreas no me meto, pero sí entró el cirujano, le quitamos parte del páncreas y le quitamos el vaso, ¿no? No había afección a ese nivel. Bueno, ¿cuál es el detalle? Que a estos pacientitos hay que hacerles estudios tomográficos de control, o sea, la glándula adrenal del lado izquierdo sin enfermedad tumoral, ¿no? Y entonces me viene la tomografía que le realizaron el 14 de abril, o sea, se lo hicieron antier, el miércoles, y me reporta estudio actual que muestra lesión nodular en topografía de glándula adrenal derecha, doctores. O sea, ese paciente, y todavía me pone aquí, ausencia quirúrgica del riñón izquierdo, así como ausencia quirúrgica de la glándula adrenal izquierda. Imagínense, y ahora me están reportando un tumor en la glándula adrenal que le queda al paciente. Entonces tengo que hacerle un protocolo hormonal a ese paciente, estudios de prueba de función adrenal, como ya lo vimos, hay que checar el cortisol, hay que checar la aldosterona, hay que checar lo que es la actividad de renina plasmática, hay que checar lo que son los metabolitos en la orina de 24 horas, ¿sí? Lo que es el ácido vinil mandélico, todas esas pruebas para ver si realmente es un tumor benigno que no realza el medio de contraste y que es un tumor benigno que es no funcional, pues se queda con la bola, ¿no? Porque imagínense, si sale algo maligno, se lo tengo que quitar la glándula, se lo tengo que quitar con la glándula adrenal. Ahora, ¿cuál es el detalle, doctores? Cuando yo entro a quitar una glándula adrenal, también corre el riesgo de que yo le termine quitando el riñón y ya no tiene el otro riñón. Imagínense, si tengo que quitarle la glándula adrenal, acuérdense que ya no tiene la otra glándula adrenal. Le tengo que quitar esta glándula adrenal y acuérdense que las glándulas adrenales son indispensables para la vida. Entonces es así como que esos casos que dices tú, puta madre, ¿por qué? Con el perdón de la palabra, ¿no? ¿Para qué estudié urología? ¿No? Yo he estudiado así como que medicina interna, que pediatría, gineco, ¿no? Pero bueno, nos gusta complicarnos la vida. Bueno, entonces ahí les voy a comentar cómo termina si es que seguimos en clases, ahí les voy a comentar cómo termina este caso para la araña, doctores. No se preocupen, a lo mejor les hablé en chino ahorita que estaba yo hablando de tumores renales, pero vamos a ver ese tema todavía. ¿Están viendo mi presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay, bueno, no se vayan a espantar ahí por el número de diapositivas, pero pues poco a poco los vamos a ir haciendo menos. Okay. Bueno, estamos entrando a una entidad urológica que son las infecciones en el riñón y de las vías urinarias bajas, ¿no? Antes se llamaban infecciones de vías urinarias altas y vías urinarias bajas. ¿Sí? Entonces tenemos que iniciar con una serie de definiciones para que nos podamos entender bien.
Y entonces, ¿qué es la bacteriuria? Va a ser la presencia de bacterias en la orina y que en condiciones normales no tendrían por qué encontrarse ahí. Puede ser sintomática o asintomática, doctores. ¿Sí? La bacteriuria, cuando es asintomática, por lo regular no se le da tratamiento. ¿Sí? Cuando es sintomática, de a cajón se le tiene que dar tratamiento. Cuando es asintomática, no se les da tratamiento, excepto en en tres condiciones principales. En pacientes pediátricos, en pacientes de la tercera edad, más de 60 años, o pacientes añosos, y en embarazadas. ¿Sí? ¿Por qué se le da tratamiento en embarazadas? Porque acuérdense que la principal causa de abortos espontáneos o de partos pretérminos en las mujeres embarazadas, la principal causa de estas son infecciones de vías urinarias. ¿Sale, doctores? Entonces, otra definición que se utiliza es piuria o es leucocituria, que va a ser la presencia de leucocitos en la orina, que nos van a indicar un proceso infeccioso y una respuesta inflamatoria del uroterio a una bacteria, no solamente a una bacteria. Acuérdense que hay infecciones por bacterias, infecciones por virus, infecciones por parásitos, infecciones por hongos. Sí, entonces, leucocituria, el término más correcto es leucocituria más que piuria, ¿no? De hecho, cuando vemos a algunos pacientes que a lo mejor ya lo han de haber visto ustedes, ven que tienen una sonda folia y trasuretral y prácticamente está orinando pus y dicen, tiene piuria. No, el término correcto es leucocituria, a mí que me va a indicar que hay un proceso inflamatorio en la vía urinaria. ¿Sale? Permítanme un segundo, doctores, tengo una. Bueno, dime, Edwin, ¿en qué te puedo servir?
Disculpa, doctores, ustedes van a estar así algún día. Bueno, entonces, cistitis va a ser un síndrome urinario caracterizado por síntomas al llenado y al vaciamiento previamente. Disculpe, la leucocitoria todavía sí es mayor a 5, ¿verdad? En la orina, ¿o ha cambiado el parámetro? No, la leucocituria es más de 10. Sí, la leucocituria es más de 10, ¿sí? Okay. Gracias. Lo de la cistitis es un síndrome urinario caracterizado por síntomas al llenado y síntomas al vaciamiento, que previamente se llamaban síntomas irritativos y obstructivos. ¿Sale? Pero en sí, para hablar de un proceso infeccioso a nivel de la vejiga, se utilizan más los previamente llamados síntomas irritativos, ¿sí? Los síntomas al llenado. Pielonefritis aguda, doctores, va a ser un síndrome clínico que va a estar caracterizado por fiebre, dolor lumbar y ataque al estado general. ¿Vale? Este es el diagnóstico de pielonefritis aguda. Es una enfermedad cuyo diagnóstico va a ser clínico, doctores, ¿sí? El diagnóstico de pielonefritis va a ser clínico. Y la pielonefritis crónica va a ser una entidad patológica que no necesariamente va a ser secundario a procesos infecciosos o inflamatorios crónicos. Puede ser secundario principalmente a la presencia de litiasis. Nos pueden producir una pielonefritis crónica, doctor. Estas son definiciones todavía, ¿eh? Estas son definiciones. Sí, hay que diferenciar, que es algo muy importante, no sé si lo vieron ahí con el doctor Alvarado, bueno, o no sé si lo comentaron ahí sus compañeros en clases, ¿sí? Que las infecciones de vías urinarias se dividen en infecciones complicadas e infecciones no complicadas. A ver, doctores, ¿cómo diferencio yo una infección complicada de una infección no complicada? A ver, ahí la doctora que nos antoja todos los días, doctora Paola Karina, ¿cómo diferencio una infección complicada de la no complicada? Bueno, en el libro dice que las infecciones complicadas son aquellas que presentan pues la patología, pero aparte de eso tienen alguna condición agregada que puede llevar a la falla terapéutica, por ejemplo, algún proceso obstructivo o algún problema, por ejemplo, inmunosupresión o alguna bacteria resistente pues a la terapéutica. A ver, ¿alguien más? Sí tienes más o menos la idea, doctora, sí tienes más o menos la idea. ¿Alguien más, doctores? Que la mujer esté embarazada, que sean adultos mayores. El embarazo, ¿no? El embarazo. Bueno. Entonces, las infecciones complicadas, doctores, se va a aplicar a la infección que afecta a todo paciente sano. Perdón, déjeme chance, aquí fue por andar haciendo las presentaciones en la noche, durmiendo. Infección no complicada, infección complicada. Perdón, doctores. Las infecciones no complicadas se van a aplicar a las infecciones que van a afectar a un paciente que va a estar sano y que no va a tener anomalías ni anatómicas ni funcionales en la vía urinaria. ¿Sí? Una infección complicada se va a presentar principalmente en pacientes con anomalías estructurales o funcionales del tracto urinario, ¿sí? O con una patología de base predisponente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos sugieren una infección de vías urinarias complicadas? El sexo masculino, ya les comenté en la clase previa por qué, doctores. ¿Por qué es más frecuente en mujeres? ¿Y por qué en los hombres no es frecuente? ¿Y por qué se le considera como una infección de vías urinarias complicadas? ¿Sí? También tenemos a los pacientes que son añosos o en niños, pacientes mayores de 50 años o pacientes niños, ¿sí? Se considera una infección de vías urinarias complicada en el embarazo, ¿sí? Cuando tienen catéteres urinarios, ¿qué tipo de catéteres urinarios conocen, doctores? Una sonda Foley transuretral, ¿sí? Una sonda de cistostomía o una sonda de nefrostomía, ¿sí? O bien un catéter JJ, doctores, ¿sí? Después de hacer un procedimiento endoscópico o un procedimiento quirúrgico se nos presenta el paciente con datos de una infección de vías urinarias. Si tiene un catéter, se le considera complicado, ¿sí? Si hubo antecedentes de una instrumentación de la vía urinaria, también se le considera complicado. Si hay anormalidades anatómicas o funcionales
¿Qué tipo de anormalidades anatómicas, principalmente, doctores? ¿Qué anormalidades anatómicas es una de las más frecuentes, doctores? Doctores. Qué buena obstrucción. Más que una obstrucción, acuérdense que hemos hablado del riñón en herradura, hemos hablado del riñón en herradura, del riñón en torta, de la ectopia renal, hemos hablado del doble sistema colector. Acuérdense que les dije que uno se obstruye y el otro tiene reflujo. Esas anormalidades hacen que esta infección de vías urinarias se denomine complicada, doctores. El uso reciente de antibiótico también se considera infección de vías urinarias en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, como dijo la doctora Paola, se considera infección de vías urinarias complicadas. Sí, hay que tener también entendido otras terminologías, como es primera infección o una infección aislada, que es un evento que por lo regular es la primera infección que tiene el paciente, o bien cuando hay una infección por lo regular una vez al año. Esa es una primera infección o una infección aislada. Una infección no resuelta va a ser cuando el paciente tiene una infección, se le da tratamiento y no se resuelve. Al lapso de unos pocos días vuelve a tener la sintomatología de las infecciones. ¿Sí? La infección recurrente, ¿sí? La infección recurrente en las vías urinarias va a ser secundaria principalmente a dos cuestiones, doctores. Aquí para que me entiendan más. Las infecciones de vías recurrentes van a ser secundarios a dos entidades en sí, a una reinfección o a una persistencia bacteriana, doctores. ¿Sí? Una reinfección es una bacteria, doctores, ¿sí? Que va a predisponer una infección, pero esta bacteria se introduce del exterior del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, al colocarle una sonda, al realizarle una cirugía. ¿Sí? Entonces nosotros estamos introduciendo una bacteria del exterior del organismo. A eso se le considera una reinfección. ¿Sí? Y una persistencia bacteriana va a ser secundario a algo interno que va a estar predisponiendo a que esa infección persista. Díganme dos causas principales, doctores. Y es evidente, ¿no? Algo en el organismo que está dentro de la vía urinaria que va a darnos pie a que esa infección esté persistiendo, doctores. Por eso es el término de persistencia bacteriana. ¿Cuáles, doctores? ¿Podría ser un paciente inmunodeprimido? No. Causas que están dentro de la vía urinaria, doctores. Acuérdense que yo les dije, les los voy a hacer pensar, doctores. ¿La presencia de una sonda? La presencia de una sonda, sí, pero no es la más frecuente. La presencia de una sonda, sí. De hecho, esa sonda se va a colonizar y entonces, para darle tratamiento, pues tenemos que quitarle la sonda, ¿no? Porque si no, se coloniza esa sonda y nos va a estar dando la misma infección. Pero si tenemos un paciente con una sonda, sí. ¿Cuáles otras son las dos principales, doctores? Si tienes una idea de la sonda, ¿perdón? Obstrucción. Exacto, un cálculo en la vía urinaria, doctores. ¿Cuál otra es la más frecuente? ¿Ya ven? Sí saben, doctores, nada más que no los animan a expresar lo que ustedes piensan. Sí, cálculos en las vías urinarias, sí, me van a predisponer a una persistencia bacteriana, sí. ¿Cuál es la otra? Que es una enfermedad muy frecuente, presente en los hombres, en hombres añosos. ¿Cuál, doctores? Hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática. Así de sencillo, doctor. ¿Vale? Entonces, esa es una persistencia bacteriana, ¿sí? Tratamiento profiláctico y tratamiento de supresión. El tratamiento profiláctico es cuando yo le voy a dar al paciente un tratamiento para evitar de que estas infecciones estén recurriendo, ¿sí? Principalmente cuando es secundario a infecciones, cuando tienen catéteres, ¿sí? Cuando tienen alguna sonda, o bien, acuérdense que la principal causa de las mujeres, y se van a dar cuenta que cuando tienen actividad sexual van a haber recurrencias de esas infecciones de vías urinarias, entonces hay que darle un tratamiento profiláctico que deben de tomar antes de tener la actividad sexual y después de tener la actividad sexual y darle ciertas
indicaciones a la mujer, pues para que evite esas infecciones, porque sí es muy frecuente eso, doctores. ¿Vale? Hay que valorar si es una infección ambulatoria o si es una infección asociada a los cuidados de la salud. Si es una infección ambulatoria, si no tiene los demás parámetros que se consideran como complicada, pues va a ser una infección de vías urinarias no complicada. Si es una infección que está asociada a los cuidados de la salud, o sea, una bacteria que agarraron estando hospitalizado al paciente, pues se les va a considerar una infección de vías urinarias complicada, ¿sí? Entonces son delicados igual a las infecciones a nivel, a nivel pulmonar o neumológico, ¿sí? Otros términos que a lo mejor ustedes ya lo vieron, pero no lo han aterrizado bien, y es muy frecuente verlo aquí en las infecciones de vías urinarias, y que a lo mejor no lo vieron en clases, o a lo mejor sí lo vieron en clases. Sí, son todas esas terminologías, doctores. Sí, ¿qué es el SIRS? ¿Quién sabe qué es el SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, doctores. ¿Qué es el SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, doctores. ¿Sí? ¿Qué es el SIRS? ¿Y cuáles son los datos que yo tengo que tener para decir que es un SIRS? Voy a ver la lista, porque si solo le pregunto a los que se ven acá. A ver, doctora Alondra Santos, que no se ve acá. ¿Qué es el SIRS? Acuérdense lo que les dije, doctores, para no estar perdiendo el tiempo. Si yo les hago una pregunta, no sé, doctor, sí sé, doctor, para no perder el tiempo. Alondra Santos. Pues es una respuesta inflamatoria general Sí, pero por a definición. una... SIRS, acuérdense que es un síndrome. ¿Sí? ¿Y cómo está conformado el síndrome? Por un conjunto de signos y síntomas que me van a permitir a mí orientar que hay un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Esa es la definición de SIRS, doctores. Por pura definición etimológica, apréndanse a hacer esa dinámica, doctores. Les va a ayudar mucho. Hay veces que la medicina, en cuestiones de definición, es pura etimología, doctores. ¿Vale? Ya teniendo lo etimológico, pues pueden ir desenvolviendo más, ¿no? Ah, bueno, si yo sé que es un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, ahora sí, ¿qué signos y síntomas me van a dar un SIRS? La más principal. Y fiebre. Cambios a nivel mayores de temperatura, tanto la hipotermia como la hipertermia. La frecuencia cardíaca, tanto como la taquicardia como la bradicardia. ¿Cuál otra? Leucocitosis. ¿Frecuencia respiratoria? Leucocitosis, la frecuencia respiratoria, así es, doctores. Así es. Sale síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que son condiciones extremas, ya sea en la temperatura, en la frecuencia cardíaca, en la ventilación y en la respuesta inmunitaria, ¿no? Permítame, vamos a poner aquí errores de ortografía por hacer de noche las presentaciones. Bueno, y así regresamos a lo que es sepsis. Si la sepsis va a ser un síndrome clínico caracterizado por valores extremos, o sea, va a ser secundario, ¿sí?, a un SIRS. Si la sepsis, vamos a tener SIRS más una infección específica. ¿Vale? Vamos a tener una infección específica. Vamos a tener un recuento del leucocitario en respuesta a un proceso infeccioso, pero ya sabemos dónde lo está originando. Por ejemplo, ¿han oído el término sepsis de origen urinario? Bueno, entonces vamos a tener un paciente con SIRS que va a estar con una respuesta leucocitaria más síntomas específicos de la vía urinaria, doctores. Entonces, eso es la definición de sepsis. Ahora, bacteriemia es la presencia de bacterias que van a estar viables en la sangre, que en condiciones normales tampoco tienen que estar presentes, doctores. ¿Vale? SIRS ya lo vimos. Ahora sí, vamos otra vez al diagnóstico de sepsis. Va a ser SIRS más una infección documentada o muy probable, lo que yo les había comentado, ¿sí? Sepsis de origen urológico. ¿Sí? Antes, se utilizaba el término de sepsis severa o grave, ¿sí? Que ya incluso ni lo definía acá, doctores, porque en sí una sepsis, ¿sí? Porque en sí una sepsis, doctores, es algo grave. No puedes decir, tiene una sepsis o tiene una sepsis grave. Toda sepsis
pues se considera grave. Entonces, por eso ya no se utiliza el término de, bueno, tiene una sepsis severa. Aunque, sin embargo, van a haber algunos médicos que todavía lo utilizan, ¿no? Pero llévense algo de experiencia en esta clase. Todas las sepsis son severas, doctor. ¿Sí? Entonces no puede haber una definición apartada. Si ahora hablando de choque séptico, pues el choque séptico vamos a hablar que es una forma extrema de sepsis que va a estar complicada por una disfunción orgánica o insuficiencia circulatoria que persiste a pesar de que yo le esté reponiendo líquidos o un tratamiento farmacológico. Entonces vamos a decir que un paciente está chocado, ¿cuándo, doctores? Cuando tiene una afección circulatoria y entonces el paciente va a tener datos de hipotensión y entonces yo tengo que darle tratamiento para elevar esa presión, que son mediante el uso de aminas vasoactivas. Entonces voy a decir que el paciente está chocado, ¿sí? O bien, tiene una buena TA, pero el paciente no puede ventilar por sí solo. Bueno, lo tengo que intubar, ¿sí? Porque está afectando a nivel pulmonar esa sepsis, ¿sí? Lo tengo que intubar, ¿sí? Entonces ya no se puede valer por sí mismo, ya no puede responder al tratamiento farmacológico o al manejo. Bueno, entonces voy a decir, pues ese paciente está chocado. Ahora, si me está afectando más, ¿sí? Si me está afectando más de un órgano, pues a eso le voy a llamar falla orgánica múltiple. ¿Sí? Falla orgánica múltiple, o qué otro sinónimo tiene, síndrome de disfunción multiorgánica por sepsis, doctor. ¿Sí? ¿Sí le entienden más o menos esto o no? Sí. Eso, chinga, ahí lo voy a ver cuando les apliquemos el examen. Bueno, ya hablando epidemiológicamente de las infecciones del tracto urinario, es una entidad muy, muy, muy frecuente en la población en general. Aproximadamente casi 7 millones van a visitar la consulta externa y 1 millón, y se van a presentar más o menos 1 millón de pacientes en la visita a urgencias, que van a resultar más o menos en un aproximado de 100,000 hospitalizaciones al año. Permítame, doctor, estoy viendo acá porque si no me mandó ahorita consultas. Sí, entonces son las infecciones ambulatorias más comunes en Estados Unidos, con una excepción de un aumento en las mujeres jóvenes de 14 a 24 años. ¿Sí? La prevalencia de infecciones urinarias, acuérdense, va aumentando con la edad y a ciertos factores en las mujeres que ya les comenté. ¿Sí? Exceptuando los primeros meses de vida, las mujeres van a ser más susceptibles que los hombres a las infecciones del tracto urinario. Como ya les dije, por la anatomía, por el inicio de vida sexual activa, por la menopausia y por la diabetes mellitus. Sí, algo muy... Me gusta andar preguntando mucho porque acuérdense que ustedes ya lo vieron. Sí, ¿cuál es la vía de diseminación de las infecciones? Creo que ya lo habíamos visto. La ascendente, hematógena y linfática. Eso, sí presentaron bien el tema. Sí, las infecciones del tracto urinario van a ser el resultado de una interacción que va a existir entre el patógeno y el huésped. ¿Sí? El éxito de la infección va a depender de los factores de virulencia de las bacterias. Esto ya lo han visto como en cualquier patología, no la triada. Huésped, patógeno y medio ambiente. ¿Sí? Y cualquiera de estos que falle principalmente en el huésped, pues van a propiciar que esa infección se presente. ¿Sí? De los mecanismos de la defensa, de la virulencia del patógeno, ¿sí? Y de las condiciones que se presenten para que se desarrolle la infección. Entonces, las vías de diseminación de las infecciones de vías urinarias principalmente va a ser ascendente, doctores. Sí, el ascenso de las bacterias no está relacionado con el reflujo de orina, pero sí con cualquier proceso que interfiera con la función peristáltica ureteral normal. Acuérdense que tiene un movimiento en sí. Pero al final de cuentas, siempre las infecciones inician de la vejiga o de la próstata y ascienden a los riñones, doctores. Claro, hay otras afecciones principalmente de diseminación como es hematógeno y linfático. ¿Alguna patología que sea de diseminación hematógeno en infecciones de vías urinarias que ya lo vimos, que ya lo vieron ustedes ahí en clases? La tuberculosis es diseminación hematógena, doctor. Está igual la fungemia por cándida, ¿sale? El linfático puede ocurrir en circunstancias inusuales como una infección intestinal grave o abscesos retroperitoneales.
Es muy complejo que haya infecciones linfáticas, pero sí las hay, pero las principales son ascendente y hematócrina. No hay vuelta de hoja. Sí, van a ser causadas la mayoría de las infecciones por anaerobios facultativos, generalmente originados en la flora intestinal. Acuérdense que el principal agente patógeno en las infecciones de vías urinarias, doctores, va a ser la E. coli, que se va a presentar aproximadamente hasta en un 85 o en un 90% de todas las infecciones. Sí, pero van a haber otras enterobacterias que van a ser gran negativas, que van a predisponer a la aparición de infecciones, como es Proteus, Klebsiella, y ojo, porque estas infecciones crónicas que son recurrentes por Proteus, por Klebsiella y por Pseudomonas, también nos van a predisponer a la aparición de otra entidad patológica. ¿Alguien sabe cuál es? Estas bacterias que degradan la urea, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas. Sí, entonces acuérdense que hay cálculos infecciosos, doctores. Por ahí vamos a verlo más adelante. Sí, otros bacterias gram positivas, como es el Enterococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus, sí, como responsables del resto de las infecciones adquiridas en la comunidad. Las adquiridas nosocomialmente principalmente van a ser E. coli, Klebsiella, Citrobacter, Serratia y Pseudomonas, principalmente, ¿sí? El número de bacterias se va a considerar importante para diagnosticar una infección de vías urinarias, lo que habíamos visto en el urocultivo, que antes se le llamaba, ¿cómo se le llamaba esos criterios? Ya como ya ni se utiliza, ya ni me acuerdo, doctores. Sí, que los definía en contaminación o infecciones de vías urinarias significativas o no significativas. Ya no se utiliza esos criterios. Lo que sabemos es que si tenemos unidades formadoras de colonia menos de 100,000, va a ser no significativa, y más de 100,000 va a ser significativa. Sí, claro, que si tenemos una infección de vías urinarias complicadas, aunque tengamos conteo, aquí ya no afecta tanto el conteo, ¿no? Aunque tengamos menos de 100,000 unidades formadoras de colonia, es una infección complicada. ¿Sale? Bueno, ya hablando específicamente de coli, que es la principal infección, sí, E. coli va a tener ciertos criterios genéticos y clínicos que van a poder permitir que infecten la vía urinaria. ¿Saben qué? Como estamos empezando a lo bueno, y al ratito va a empezar el jefazo, el doctor José Carlos, ¿no? Doctor, ya vamos a entrar a clases con el doctor Alvarado, a nuestras super clases que presentamos nosotros. Nos vemos al rato, doctores. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.